dar inicio. Muy bienvenidos todos al seminario por una educación justa y libre que organizamos desde Educación para Chile, proyecto de la Fundación Chile Siempre. Muy en breve les cuento, yo soy Vicente Martínez, director de este proyecto Educación para Chile, y voy a estar de su encargado de evento hoy día, es decir, yo voy a explicarle ahora de qué se va a tratar, cuáles son las partes y cualquier problema se los voy a ir tratar de comunicar y por este medio. Así que parto con mi pega, les cuento que vamos a hacer ahora una introducción, una bienvenida que nos va a dar el presidente de la Fundación Chile Siempre, Tomás Bengolea, que ya lo tenemos en cámara. Después vamos a proceder inmediatamente con una charla sobre la historia o el pasado de la educación desde 1960 a 2010, que va a dar acá don Alejandro San Francisco. Después vamos a hablar sobre la actualidad de la educación con el ministro Raúl Figueroa, el ministro de Educación Raúl Figueroa. Y por último vamos a cerrar con el gran final, el gran debate entre los constituyentes. Ahí van a estar Marcela Cubillos por un lado, con Ricardo Neumann, y por el otro Patricio Zapata, y aquí Mariana Elwin, que nos va a acompañar todo, que va a estar acompañándonos, parece, todo el evento. Y vamos a hacer ahí, cada moderador que tenga su charla va a ir explicando el método en particular, y más allá de eso, no me tocaría explicar nada más. Les cuento un poco que para hacer preguntas, como siempre, los que ya nos han acompañado, hay que apretar abajo, va a haber un link de preguntas y respuestas donde ustedes pueden ir poniendo sus preguntas, y nosotros al final de la charla los moderadores van a dar un espacio para que tener un plano más interactivo. Sin más, te dejo a ti el espacio, Tomás Bengolea, como les contaba, es presidente de la Fundación Chile Siempre y nos va a dar ahora una pequeña bienvenida. Adelante, Tomás. Bien, gracias Vicente, muy buenos días a todos. A nombre de la Fundación Chile Siempre quiero darles la más cordial bienvenida a este seminario por una educación justa y libre que organiza Educación para Chile, un proyecto de la Fundación Chile Siempre que se dedica precisamente a la promoción en la discusión pública de las ideas de una educación justa, libre y de calidad. Y les quiero contar que en el contexto del proceso constituyente que estamos viviendo desde Chile Siempre y Educación para Chile, hemos tomado la decisión de tener un rol y un trabajo activo precisamente en la promoción de estas ideas de cara a una eventual nueva constitución. Y lo hemos hecho a través de la promoción de estas ideas de educación justa y libre, comprometiendo candidatos a constituyente a lo largo de todo Chile para que promuevan en la discusión constituyente estas ideas. Felizmente, en este tiempo ya se han sumado alrededor de 50 candidatos constituyentes que se han comprometido, han firmado un certificado, un compromiso en el cual ellos con seguridad dicen que van a transmitir y promover y resguardar estas ideas en la discusión en la Convención Constitucional en caso de ser electo. Este compromiso por una educación justa y libre la hemos determinado, la hemos dividido en 5 puntos de compromiso muy concretos para que estos candidatos puedan promoverlo en el seno de la discusión constitucional. En primer lugar, creemos fundamental promover y establecer en la nueva Constitución la garantía del derecho a la educación, cuyo objeto no es otro sino el desarrollo integral de las personas, cuestión que está hoy en la Constitución y que nos parece importante mantenerlo. En segundo lugar, y como un principio fundamental que inspira el trabajo de Chile Siempre, de Educación para Chile, consideramos fundamental el establecimiento del principio y la garantía de la libertad de enseñanza en su dimensión dual. En primer lugar, asegurando el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, y en segundo lugar, asegurando el derecho de las personas a abrir, organizar y mantener establecimientos educativos con diversos proyectos y con diversos idearios, lo que garantiza la pluralidad de proyectos educativos y que obviamente es una condición para que las familias puedan elegir libremente sus colegios. No hay libertad de elección toda vez que existen solo colegios con el mismo proyecto educativo. Precisamente en la diversidad, en la pluralidad, se puede hacer efectiva la libertad de los padres y de las familias. En tercer lugar, hemos considerado importante que se promueva el rol subsidiario del Estado en materia educativa, resguardando efectivamente el derecho a la educación por una parte, pero siempre respetando la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. En cuarto lugar, consideramos importante garantizar en una eventual nueva constitución un mandato del Estado de apoyo a las familias y a las personas, especialmente en materia de financiamiento, que es un complemento al verdadero efectivo, al verdadero ejercicio de la libertad de enseñanza. Poco pueden elegir los padres el colegio de sus hijos si no cuentan con un adecuado financiamiento para la educación de sus hijos, con un apoyo estatal en la medida de lo posible.
Muchas veces se habla de educación gratuita para todos y creemos que un criterio de justicia es precisamente apoyar a aquellos padres, apoderados, familias que requieren apoyo estatal, que tienen condiciones de vulnerabilidad, precisamente porque ahí está el criterio de justicia. Y finalmente hemos decidido incorporar también en este listado de compromisos una obligación del Estado de generar políticas públicas en dos caminos. Primero, en promover un desarrollo cultural y científico que permita ampliar los campos de investigación y otros espacios de trabajo en la educación chilena. Y en segundo lugar, que haya una política pública del Estado con un claro enfoque regional que termine con la desigual repartición de talento y de recursos y que permitamos darle más atribuciones y más financiamiento a las universidades regionales, a los servicios locales de educación en distintas partes del país, porque creemos que la multiplicación y creación de oportunidades tiene que darse equitativamente en todo el territorio nacional. Dicho eso, con ese propósito hemos generado este seminario por una educación justa y libre, que como les comentaba, Vicente va a contar de 3 actividades. Insisto en darle la más cordial de las bienvenidas. Espero que nos puedan acompañar a lo largo de esta mañana, que sea un espacio valioso y propicio para la formación intelectual, pero por sobre todo para comprender los desafíos y las perspectivas que enfrenta la educación en Chile y la manera que podemos hacer posible estos principios en los marcos de una discusión constituyente. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Ahora vamos a empezar con la charla de Alejandro San Francisco, que va a moderar la directora Pensando Chile, Teresa Leblanc. Bueno, hola Alejandro, muy bienvenido a todos. Me sumo a las palabras de bienvenida de Vicente y de Tomás. En esta primera charla vamos a estar con Alejandro San Francisco, que lo vemos aquí en pantalla, que nos va a hablar sobre la educación chilena entre 1960 y 2010, sobre su historia y perspectiva. Alejandro, para los que no lo conocen, es historiador, es profesor de la Universidad Católica y de la Universidad San Sebastián, y es el director de formación del Instituto República. Bueno, les recuerdo lo que les dijo Vicente al principio. Todos los que vayan teniendo dudas las pueden dejar en la sección de abajo en Zoom, que sale preguntas y respuestas, y al final de la charla de Alejandro yo las voy a reunir y se las voy a ir haciendo. Así que sin decir más, Alejandro, muy bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias, Tere, muchas gracias a Vicente Martínez y a Tomás Bengolea por esta invitación. Para mí es un gusto participar de esta reunión de Educación para Chile por una educación justa, libre. Y la verdad es que me toca hablar de un tema que es histórico, pero en esto no hay forma de comprender la educación chilena actual sin la historia. Y por otra parte, estamos en un proceso que es histórico a su vez, que es el proceso constituyente. Aprovecho de saludar a Mariana Elwin, que estoy seguro que en la Convención Constituyente va a hacer el mismo servicio que ha prestado en otros cargos, en otras labores al país. A mí me parece que para comenzar el tema hay que tener algunas claves de comprensión del problema educacional, en términos de entender cómo ha sido la educación chilena históricamente. En primer lugar, la educación chilena ha tenido un carácter mixto desde siempre, desde la llegada de los españoles, desde comienzos de la República. Esto significa que ha habido educación estatal y ha habido educación particular. Las formas que esto adopte obviamente han ido variando en el tiempo, pero la doble calidad de la enseñanza, la doble pertenencia de los establecimientos educacionales ha sido patente. En el siglo XIX hubo Universidad Católica, hubo Universidad de Chile, hubo colegios privados, hubo colegios estatales. En el siglo XX esa tendencia siguió. Los establecimientos particulares siempre recibieron algún tipo de apoyo del Estado, con problemas, con dificultades, evidentemente centrándose en aquellos de menores recursos. Y esa fórmula ha seguido hasta hoy, si bien con cambios de regulación, con distintos permisos, con algunas diferencias. Lo segundo es que desde Carlos Ibáñez del Campo, al menos, o sea, o incluso en la transición que hay entre Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri, cuando se aprueba la ley de instrucción primaria obligatoria en 1920, pasando por Carlos Ibáñez del Campo en 1927 en adelante, ha habido muchos gobiernos que han tenido un espíritu de hacer reformas educacionales. Uno podría contar 6, 7, 8 reformas educacionales. Y muchas de ellas han sido valiosas, pero no siempre se han concentrado en el problema de la educación. Muchas veces han estado centrados en temas
realmente valiosos, pero no propiamente de enseñanza-aprendizaje, sino que en reformas administrativas o económicas, es decir, en ampliación de la cobertura, en determinadas formas de financiamiento, en aumento del gasto estatal y en otro tipo de cosas, y no específicamente en el aprendizaje. Y eso tiene costos que se notan hasta hoy, donde tenemos una gran cantidad de personas que todavía no entienden lo que lee en cuarto básico o tiene malos resultados en las pruebas de selección universitaria y otro tipo de problemas. Y la última referencia histórica que quería mencionar es que el progreso de la educación es indudable, pero fundamentalmente se ha concentrado en la cobertura. O sea, si uno mira los esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile y los particulares por cubrir la cobertura educacional, es realmente extraordinario. En el siglo XIX prácticamente eran muy pocos los estudiantes que hacían la enseñanza básica, la enseñanza secundaria, pese a los esfuerzos que hubo de crear liceos provinciales. En la enseñanza universitaria en 1900 había 2.000 alumnos, y en el siglo XX el crecimiento fue gradual, pero a nivel universitario estaba concentrado fundamentalmente en los sectores altos y medios altos. La enseñanza media o de humanidades, como se llamaba, la terminaba un porcentaje bajo de la población. El cambio más radical, como veremos, se hizo recién en los años 60, pero al día de hoy existe lo que se llama la cobertura universal. Y podríamos decir que a nivel de educación superior estamos tocando techo, es decir, prácticamente todos los que quieren acceder a los estudios universitarios, sin perjuicio de las dificultades económicas o de otro tipo que puedan tener, tienen la posibilidad de acceder a ella, si bien todavía hay problemas, hay brechas importantes en términos de acceso por puntaje o por otro tipo de cosas. Sin embargo, pese a ese excelente desempeño en términos de cobertura, todavía hay una falta de impacto en la calidad, y eso se nota de manera importante. Y si uno mira los discursos gubernativos en los últimos 20 o 30 años, insisten siempre en la necesidad de una educación de calidad. Cuando se habla de educación gratuita, se dice gratuita y de calidad. El concepto de calidad está relativamente instalado, pero cuando se miran los resultados, evidentemente no son lo esperado. Cuando se comparan con la OCDE, cuando se comparan entre establecimientos privados y establecimientos particulares, cuando se mira quiénes ingresan a las universidades más competitivas, y así cuando miramos otro tipo de noticias, la verdad es que los resultados son muy distintos. En aras al tiempo voy a tratar de ser más esquemático y evidentemente no voy a cubrir todo. A mí me parece que desde Frei Montalva en adelante, desde 1964 en adelante, ha habido algunos cambios relevantes que han significado importantes transformaciones en la educación chilena, sobre todo en términos administrativos. A mí me parece que en el gobierno de Frei Montalva hubo dos definiciones cruciales. La primera es la ampliación de la educación básica hasta octavo, y esto permitió aumentar sustancialmente la participación de los estudiantes en la enseñanza básica, pero por otro lado el interés en cubrir ampliamente también la enseñanza media. Y esto va a tener, como tienen en la educación, consecuencias en el largo plazo. Si no se hubiera hecho eso, no tendríamos hoy tanta gente estudiando en las universidades. Y por otro lado, se vivió en aquellos años una reforma universitaria también muy decisiva, que cambió en muchos parámetros lo que era la enseñanza en el sistema de educación superior, si bien fue de corta duración esa experiencia. El programa de gobierno de la Unidad Popular planteaba una revolución en ambos planos, pasar todos los establecimientos educacionales privados a manos del Estado y transformar la reforma universitaria en revolución universitaria. Eso hizo pedir a la democracia cristiana incluir el concepto de libertad de enseñanza en la Constitución política, en el llamado Estatuto de Garantías Democráticas que se negoció en 1970. Y es bien interesante esto porque lo que existía era el derecho a la educación,
ahí pasa a estar también consagrada la libertad de enseñanza, ambos conceptos que después se van a repetir en la Constitución de 1980 y de 2005 y que permanecen vigentes hasta hoy. El tema más polémico del gobierno del presidente Allende fue sin duda el tema de la Escuela Nacional Unificada, porque fue acusada por distintos sectores, no solo opositores, sino también sociales, incluso la Iglesia Católica, como un intento de concientización marxista. Todo eso se interrumpió el 11 de septiembre de 1973 y el gobierno, el régimen militar, que no tenía un proyecto educacional, fue modificando la concepción que existía hasta ese entonces. Y en los años siguientes hizo cambios que también fueron relevantes. Por ejemplo, las universidades pasaron a ser pagadas y lo que existía para los que no pudieran pagar eran becas o créditos. Antes eran fundamentalmente gratuitas las universidades y existía un sistema de copago en universidades como la Católica que eran muy bajos y en función de los ingresos de los padres. Además, la educación estatal se transformó en municipal porque estimaba que podría tener una administración más cercana. Y el pago estatal de la educación, no solo municipal, sino también particular subvencionada, comenzó a hacerse por alumno que existía clase a través de la llamada subvención educacional. En los temas más de fondo, como era, por ejemplo, la posibilidad de que los colegios tuvieran la posibilidad de crear sus planes y programas propios y de que hubiera una mayor descentralización o desconcentración en tema de planificación, a mí me parece que no se avanzó sustancialmente en eso, pese a lo anunciado por continuos ministros de educación. A mí me parece que el cambio de que las universidades fueran pagadas y se focalizara el gasto en la enseñanza básica y media, tenía que ver con esa idea que planteó Gonzalo Vial en algún minuto de la centralidad o la prioridad de la enseñanza masiva, es decir, aquella que llegaba a toda la población, porque había más o menos un gasto equivalente entre la que recibía la educación superior, las universidades, y la que recibían los estudiantes de enseñanza básica y media, un 30% de la universidad, un 70% de la enseñanza básica y media, en circunstancias que los que llegaban a la universidad eran 100.000 personas y llegaban 3 millones de personas a la enseñanza básica y media. Entonces había una desproporción, un desajuste que corregir. Con la restauración de la democracia en 1990, el gobierno de Patricio Aylwin y la concertación de Partidos por la Democracia percibía que había en la enseñanza varios problemas. Uno de ellos era la situación del profesorado, que en los años 85, 86, muchos habían sido echados de sus trabajos en las municipalidades y por eso se diseña el proyecto de estatuto docente para dar mayor estabilidad laboral, lo que se transforma a la larga en una especie de inamovilidad. Por otro lado, aumentan los recursos destinados a educación. Y en tercer lugar, hay un proyecto de focalización que se concentra en 900 escuelas, que en ese minuto fue muy criticado, pero que a mi juicio es muy relevante, porque si es que hay escuelas, colegios, establecimientos educacionales que se están quedando atrás en sus resultados, no hay ningún problema de que el Estado concentre más esfuerzo ahí. Hoy lo ha ido haciendo de distintas maneras y ya no tiene el quiebre ideológico que tuvo en 1990, que además coincidía con que el ministro de Educación era Ricardo Lagos. Entonces algunos acusaron que era poco menos que el regreso de la ENU. Lejos de eso, hay un esfuerzo ahí que debería retomarse a mi juicio. En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 1994 se crea la Comisión Nacional de Modernización de la Educación, que es un esfuerzo muy grande y muy transversal que integraban rectores de universidades, colegios de profesores, el empresariado, distintas organizaciones, incluso estudiantiles, y que fue muy intensa. Al final fue más conocido por el informe Brunner, que hizo el grupo que trabajaba en paralelo, pero a mí me parece que ese fue un proyecto el más integral en los últimos 30 años de trabajo de una reforma educacional de largo plazo. Esa fue, por ejemplo,
la comisión que sugirió la jornada escolar completa, que prácticamente se comenzó a aplicar en todo Chile en los años siguientes, y que hasta entonces se usaba en las mañanas un grupo de los establecimientos educacionales, en las tardes otro grupo. Fue la que facilitó el copago y que incrementó los recursos que se destinaban a la educación. El último que me gustaría mencionar es el presidente Ricardo Lagos, aunque diré algo posteriormente, que aquí tuvo mucho que ver Mariana Elwin, porque ella fue ministra de Educación en ese tiempo y fue muy activa, pero por ejemplo aquí se logró que la enseñanza media fuera obligatoria, lo cual es una ampliación muy importante, y esto no solo requiere ciertos ajustes económicos o burocráticos, sino que incluso una reforma educacional, porque la Constitución original señalaba que la enseñanza básica era obligatoria, debiendo el Estado diseñar un sistema gratuito para tal objeto destinado a asegurar el acceso a ella para toda la población. Bueno, ahora la enseñanza básica y la enseñanza media eran gratuitas, y el Estado evidentemente debía encargarse que pudiera acceder gratuitamente toda la población. Y por otro lado, se estableció el sistema de préstamos universitarios con aval del Estado, el llamado CAE. Obviamente, cuando yo hago una síntesis de esta naturaleza, es muy breve lo que puedo decir de cada uno. En el gobierno de la presidenta Bachelet, acuérdense que comenzó con la manifestación de los pingüinos el año 2006, exactamente hace 15 años, o sea, estamos hablando de mayo de 2006, y eso generó un cambio de agenda política y una opción por la calidad, que siguió después en la discusión pública, pero que excede los límites que se han fijado para esta presentación, que hasta el 2010. ¿Cuáles han sido entonces las tendencias generales de la enseñanza chilena en las últimas décadas? Y luego voy a ver algunas cosas puntuales. Primero, un aumento general de la matrícula, que se mantiene hasta hoy, si bien en el último tiempo está estabilizada, y pongo una nota de alarma o de alerta, producto de la pandemia del coronavirus, se ha visto en el último año un aumento de la deserción escolar, lo cual es muy peligroso porque en general las personas que desertan no vuelven a la enseñanza formal. En segundo lugar, un aumento sustancial de los recursos. O sea, nunca antes en la historia de Chile ha habido más recursos que hoy destinados a la educación. Y eso en todos sus niveles, a la educación preescolar, a la educación escolar básica y media, y a la educación universitaria. En tercer lugar, por lo mismo se ha producido una consolidación de la educación en todos los niveles. La educación chilena fue una enseñanza en constante transformación. Hoy podríamos decir que tenemos un sistema universitario de educación superior más o menos consolidado, y esto significa que es difícil que en los próximos 3, 4, 5 años, 10 años, cambie sustancialmente la composición del sistema universitario. Lo mismo pasa en la enseñanza básica y media. Ojo que está abierto el tema de la discusión constitucional. Ahí podría haber un cambio, pero esa es materia de otro panel y de otra discusión. Y en cuarto y último lugar, la centralidad de la educación para el desarrollo de Chile parece ser un consenso más o menos universal, si bien no tiene la misma expresión práctica que en el discurso político, y a mí me parece que ese es un tema que valdría la pena revisar. Veamos algunos cambios que me parecen a mí relevantes que han ocurrido en los últimos 20 años del periodo que me ha tocado comentar, que es el de 1960 a 2010. Fíjense el cambio cultural y por ende en la composición del sistema educacional que se produjo entre 1960 y 2010, entre 1990 y 2010. En 1990 había 2.973.000 alumnos en la enseñanza global en educación básica y media. La inmensa mayoría de los alumnos, más de la mitad con distancia, 1.717.000, casi el 60%, estaba en la educación municipal, es decir, pertenecía a ese grupo de
establecimiento educacional. La particular subvencionada tenía 963.000, es decir, era importante, pero no llegaba al tercio del total, y la educación particular pagada estaba del orden de los 250.000. Es decir, ese era el nivel en cantidad de alumnos que participaban en cada uno de estos grupos. Si ustedes miran las 2 décadas siguientes, habiendo crecido a 3,5 millones más o menos la matrícula escolar, recordemos lo que dijimos hace unos momentos de la ampliación de la enseñanza media obligatoria el año 2000 en el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Bueno, la enseñanza se concentró en torno a 2.600.000, 2.500.000 estudiantes. ¿Y cómo pasó a estar la composición en términos numéricos? En el año 2009, la enseñanza municipal tenía 1.460.000 estudiantes, o sea, tenía menos de la mitad, con distancia, o sea, tenía como el 40% de los estudiantes. La enseñanza particular subvencionada tenía 1.722.000, es decir, tenía literalmente la mitad de los estudiantes que estaban en la enseñanza básica y media. Y la particular pagada tenía 232.000, es decir, había tenido una pequeña caída en los 2 niveles, en cantidad y en porcentaje de participación en el sistema. O sea, la que se había consolidado en estos 20 años era la educación particular subvencionada. Y eso me parece a mí muy, muy relevante de tener. Ahora, esta tendencia, que era bastante sostenida en el tiempo, se consolida o se quiebra exactamente después del movimiento de los pingüinos del 2006. Ese fue el último año, podríamos decir, en que era más la educación municipal, 1.698.000, que la particular subvencionada, 1.642.000. Al año siguiente se revierte y hasta el día de hoy esa consolidación no ha podido cambiar y hoy son más los estudiantes en la enseñanza particular subvencionada que en la educación municipal, que es la educación estatal. ¿Qué pasa en la educación superior? Si uno mira el total de la educación en 1983, en 1983 la educación superior no llegaba a los 200.000, estaba el orden de los 190.000 estudiantes. Al año 90, con la restauración de la democracia, había crecido, pero levemente, no se había producido un crecimiento grande, si bien ya en esos años habían aparecido las primeras universidades privadas que tenían alguna relevancia, y a finales del gobierno, más o menos coexistiendo con el plebiscito y con la elección presidencial del 89, surgen otra serie de universidades privadas, pero la cifra no supera los 250.000 alumnos, es decir, está bajo esa cantidad. En cambio, en la década siguiente hay un aumento sostenido al punto que hacia el 2000 la cifra se acerca a los 400.000. Pero el gran crecimiento de la educación se produce a partir del CAE, el 2003-2004, en que las cifras suben de 600.000 a 1 millón de personas entre el 2004-2005 al 2010, es decir, una multiplicación extraordinaria de la presencia de estudiantes en la educación. Eso, que es un aumento que podríamos decir cuantitativo, tiene también resultados positivos en términos de participación de distintos quintiles de ingresos. Los sectores más pobres del país, los deciles 1 y 2, por ejemplo, en 1990 participaban menos de un 5% en la enseñanza en la educación superior. El 2009 participaban en un 20% en la educación superior. Es verdad que esto en términos comparativos es muy desnivelado respecto al decil de mayores ingresos. Participaban un 47% en 1990 y era un 93% el año 2009, es decir, sigue habiendo una diferencia, pero los sectores de menores ingresos de manera consistente van teniendo
una mayor participación en el sistema de educación superior. A mí me parece que la mejor noticia en términos educacionales globales es la presencia real de las universidades chilenas entre las mejores de América Latina. Si uno mira desde el 2009, 2010, en distintos rankings educacionales, el QS, el Times y otros, uno ve, por ejemplo, que de manera consistente hay 2 universidades chilenas entre las 10 mejores de América Latina, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, o la Universidad Católica y la Universidad de Chile, para que nadie se moleste. Adicionalmente, hay habitualmente 4 entre las 20 mejores. Se suman a esas 2 la Universidad de Concepción y la Universidad de Santiago. Eso es un muy buen resultado. Y si miramos las 100 mejores universidades de América Latina, Chile nunca baja de 13, 14 o 15 universidades que están entre las 100 mejores. Y ahí pueden agregar otras universidades tradicionales del Consejo de Rectores original, la Católica del Paraíso, la Austral, la Federico Santa María, la Universidad de Talca, la Universidad de la Frontera, la Universidad del Paraíso y otras, y algunas universidades privadas surgidas al alero de la ley de 1981. Esto significa, por ejemplo, la Universidad Diego Portales, la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes, la Universidad Adolfo Ibáñez, y alguna otra que se me puede escapar. Es decir, hay un esfuerzo común del sistema universitario chileno de calidad, obviamente desnivelado, pero hay otras universidades que sistemáticamente se están ubicando también en buenos lugares. Ahora, esto con un pero, que eso da a Chile una competencia en América Latina y no a nivel mundial. A nivel mundial, América Latina está muy lejos de las mejores universidades, que en general están concentradas en Estados Unidos, en Inglaterra y en Asia. Un último comentario. Esto de tener 15 universidades entre las mejores 100 de América Latina es un éxito extraordinario que no muchas veces ponderamos. Piensen ustedes que Chile es un país de menor población que Argentina, que Perú, que Colombia, que Venezuela, que México, que Brasil. De manera que tener 15 entre las 100 da una proporción por habitante muy superior a la de todos esos países. Y si lo comparamos en términos de calidad con otros sistemas universitarios, solo Brasil está a la misma altura que Chile en este nivel. De manera que me parece que es un tema que vale la pena tener en la cabeza y destacar. Nos corresponde hacer una pregunta o un cuestionamiento a esta altura. ¿Hay justicia en la educación chilena? ¿Es una educación justa, libre y de calidad, como plantean algunos de ustedes? Me parece que esto requiere un análisis más detallado, pero en primer lugar diría que tenemos un sistema que mejora a través del tiempo en acceso, en cobertura y en calidad. Pero eso lo hace a costa de hacerlo de manera muy lenta, todavía muy lenta, y con enormes inequidades. ¿Qué significa enormes inequidades? Primero, que las personas de menos recursos siguen con menos oportunidades que las personas con más recursos, pero de una manera que es demasiado desnivelada, porque eso puede pasar en las distintas áreas en muchas ocasiones, pero eso no se ha logrado revertir. No se trata aquí de que los que reciben mejor educación tengan menos educación para nivelar las cosas, eso sería absurdo. De lo que se trata es de los que tienen menos recursos tengan la mejor educación posible. Y eso requiere un esfuerzo mayor, requiere más recursos, requiere mejores profesores, requiere mejores establecimientos educacionales, requiere cursos remediales, requiere tutoría, requiere un montón de cosas, pero hay inequidades en ese plan. Y en segundo lugar, yo advierto inequidades que destacó el presidente de Chile Siempre, Tomás Bengolea, en el tema regional. Las mejores universidades chilenas están casi todas concentradas en la capital, las que reciben más recursos del Estado por aporte fiscal directo también están en la capital, en circunstancias que un país que se pensara en el largo plazo debería tener polos de desarrollo universitario importantes en la región, en las regiones del norte grande, del norte chico, del extremo sur austral, de la Araucanía, los ríos y los lagos,
del Maule, el Biobío y Concepción. Es decir, a mí me parece que Chile hay que pensarlo en su integralidad y no exclusivamente desde la capital. Y por último, me parece necesario mencionar que hay una discusión profunda y sistemática sobre la legitimidad y las virtudes de nuestro sistema educacional. O sea, cada vez que llega un tema en esto, discutimos sobre los fundamentos. Y así es muy difícil avanzar. Y en este sentido, me parece que es clave ponernos de acuerdo al menos en ciertas normas básicas de derecho a la educación, de niveles mínimos de calidad que debieran ser altos, no muy mínimos, de libertad para desarrollar proyectos educacionales y salir adelante. Para ir terminando voy a decir solo dos cosas. Una son las tareas pendientes y otra las perspectivas. Primera tarea pendiente es transformar la educación de calidad en una misión de país. Si nosotros logramos como país dar una cobertura educacional prácticamente completa a nivel de enseñanza básica y un poco menor, pero bastante amplia en enseñanza media, y muy completa a nivel universitario, ciertamente de las mejores de América Latina, la pregunta es, ¿cómo logramos una educación de calidad en todos esos niveles? Es muy habitual escuchar a los abuelos, a los padres, decir que en su tiempo los liceos eran mejores, que los liceos eran un fuente de construcción republicana y además tenían calidad. Claro, eso es verdad, pero el costo era que llegaban muy pocas personas a estudiar esa educación, pues entonces tenía una concentración de hijos de personas que eran profesionales, de profesores, de carabineros, de los mejores alumnos de la enseñanza básica. Entonces tenían una forma para ser mejores. Hoy nosotros queremos educar a toda la sociedad chilena. Tenemos que bajar la calidad, dado que decidimos educar a toda la sociedad chilena y que eso es un logro, tenemos que hacerlo con mejores niveles. Y si nosotros miramos el CIMSE, por ejemplo, nos damos cuenta de que en cuarto básico un 40% de los niños no sabe leer lo que debiera, y eso no puede ser. En segundo lugar, se requiere un trabajo conjunto de todos los actores. En esto no es el Estado contra los particulares, no es los profesores contra los alumnos, no es los apoderados contra no sé quién. Es un trabajo conjunto, integrado, armónico. Y eso evidentemente es difícil porque estamos en una sociedad polarizada, pero no hay que cansarse de repetirlo. En tercer lugar, el corazón del sistema está en la sala de clase. Muy bien aumentar la cobertura, muy bien aumentar los recursos, muy bien hacer esto y lo otro. Pero si no mejora la enseñanza en la sala de clase, siempre vamos a estar al debe. En cuarto lugar, promover la igualdad de oportunidades. Puede que haya gente que esto no le preocupe y le parezca bien la educación de las élites y todo lo demás. A mí sí me preocupa la educación de la gente que tiene menos recursos y me preocupa que la gente de provincias tenga menos oportunidades que la de la capital. Y en quinto y último lugar, la calidad de los profesores. En esto todos los gobiernos, todos los grupos señalan que en esto debemos mejorar. Y se han puesto normas como puntajes mínimos para ingresar a las carreras de pedagogía y otras. Pero esto no se puede trabajar a 80 años plazo. Esto requiere una urgencia y en esto hay que contar con los profesores que están, de manera de mejorar lo más posible, perfeccionar lo más posible, darle las mejores condiciones de trabajo y ciertamente mejorar las condiciones salariales y laborales. Pero no se puede trabajar a grandes tiempos en este plano. Y en segundo lugar y último lugar, ¿cuáles serían las perspectivas? A mí me parece que las perspectivas de una educación como la que merecemos y como la que Chile debiera tener, primero, seguir asegurando el acceso, pero con igualdad de oportunidades. O sea, si ya tenemos más o menos cubierta la enseñanza universitaria, que ojalá la proporción de los sectores de menos recursos vaya aumentando. Y si disminuye, que el 20% más rico disminuye su participación en la torta de la educación superior, bien, significa que mejoró la enseñanza de los que menos tienen. Eso significa igualdad de oportunidades. También más recursos para las universidades regionales, y esto no solo desde lo declarativo, sino que medido. En segundo lugar, mejorar la calidad, pero que esto sea medible y no solo
declarado. Cuando uno dice educación gratuita y de calidad, es muy fácil ver lo que es gratuito. Lo gratuito es lo que no se paga. Pero ¿qué es lo que es la calidad? Si no se le hace de alguna manera mensurable, de alguna manera inteligible, de alguna manera demostrable, la verdad es que queda en demagogia pura o en frase para la galería, pero no sirve desde el punto de vista de mejorar la educación. Y en tercer y último lugar, libertad. Debemos tener un sistema que permita la existencia de distintos proyectos educativos y que ellos contribuyan al mejor desarrollo de nuestra sociedad, que al fin y al cabo, con todas nuestras diferencias, es lo que todos anhelamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo creo que usted ya nos dio un panorama bien completo de lo que fue la educación entre 1960 y el 2010, pero incluso ahora. Sin embargo, a mí me queda una pregunta, después vamos a pasar a un par de preguntas que hay en el público, y es que usted comentó sobre la incorporación del concepto de libertad de enseñanza por parte de la democracia cristiana. Sin embargo, yo veo que en los últimos años hay una tendencia hacia precisamente limitar esa posibilidad de los establecimientos educacionales de crear su propio proyecto educativo. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo cree usted que los establecimientos que efectivamente quieren promover sus distintos programas educativos pueden hacerlo sin que sean limitados a ello? Yo creo que hay temas de enorme discriminación en este plano. Hay un problema aquí porque, por ejemplo, en aquellos sectores donde hay establecimientos estatales, no se puede crear sin permiso estatal un establecimiento subvencionado. En cambio, no ocurre lo mismo para crear un establecimiento particular privado donde hay otro establecimiento. De manera que los sectores con más recursos pueden tener más opciones y elegir. En cambio, los sectores populares de menos recursos no pueden tener más opciones sin que un burócrata decida que se puede poner o no se puede poner un establecimiento. A mí me parece que esa discriminación contra los más pobres no es justa. Es necesario mantener ese espacio de libertad y ciertamente yo creo que habría que revertir esas normas que lo restringen. Y en ese plano, todo lo que se puede hacer en el corto plazo me parece que iría en beneficio de esos niños. Pues de lo contrario, si la familia ve que el colegio que está cerca de la casa es malo, va a elegir uno que está muy lejos de la casa, porque no se puede poner otro de carácter particular subvencionado. Y eso le va a tener costos de vía familiar, de distancias, de traslado y de otro tipo. Entonces, yo creo que hay que facilitar la vida de las personas y no dificultarlo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas del público. Primero, Mónica le pregunta sobre la historia y la evolución de la educación técnico-profesional en Chile. Sí, la educación técnico-profesional, yo no soy especialista, pero existe desde el siglo XIX, de la Escuela de Arte y Oficio, y lamentablemente nunca ha tenido prioridad en Chile. Al punto que una de las grandes discusiones del debate del centenario, que un debate educacional potente en 1910, fue precisamente cuál era el tipo de educación que debían tener los chilenos. Y hubo dos figuras, una pre-1910 y una de 1910, que son Abdón Cifuentes y Francisco Antonio Encina, que plantearon que lo más importante que debía hacer Chile era tener una enseñanza técnico-profesional de calidad, porque de lo contrario lo que se producía era que la escuela enseñaba para nada. Entonces los alumnos egresaban de la enseñanza secundaria, no estaban calificados para la universidad, pero tampoco estaban calificados para tener trabajos, de manera que quedaban como en el limbo y en la inutilidad. Y yo creo que eso pasa porque en primer lugar, se ha destacado demasiado la importancia de las universidades, si bien en los últimos años ha tendido a equilibrarse la educación superior técnico-profesional, y hay instituciones de enorme prestigio en este plano, como son el DUOC, INACAP, AYEP, Santo Tomás, por ejemplo, y otras más chicas, pero que pueden ser una experiencia para las personas que por alguna razón no quieran tener una enseñanza
universitaria o tengan una vocación que es distinta. Eso mismo habría que fortalecerlo a nivel de enseñanza media, sin que esto le signifique al alumno no poder aspirar, si tiene las capacidades, el estudio y la vocación, seguir otro camino que sea de carácter profesional. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Mariana Elwin, que está tras cámara, nos comenta por el chat, hace un comentario sobre la calidad. Dice que es muy difícil aumentar cobertura incrementando la calidad. Chile y América Latina han hecho lo que Europa y otros países hicieron en siglos, en 50 años. No olvidemos que Chile terminó de alfabetizarse a fines del siglo pasado, porque se masifican los estudiantes y también otros profesores, una educación mucho más heterogénea, con enseñanza muy tradicional. Hay un gran desafío para la formación de los docentes más integralmente. Este es un comentario que hace Mariana. ¿Qué nos podría comentar usted, Alejandro, sobre eso? Primero, que tiene toda la razón Mariana, y por eso el esfuerzo que ha hecho Chile es titánico en términos de ampliar la educación. La educación básica y también el esfuerzo que ha hecho en la educación media. Yo soy un firme convencido y partidario de eso. O sea, a mí no me gusta la educación de las élites. Uno podría decir, oye, pero no eduquemos a 3 millones de personas, eduquemos a 300.000 y sería una educación, pero tremenda. Les podríamos enseñar 3 idiomas, classics y otras cuestiones. No, a mí no me parece eso. Yo creo que tenemos que aspirar a educar al total de la población en todos los niveles sociales, a hombres y mujeres, con las distintas vocaciones. Dicho eso, lo que tenemos que fomentar luego, que ya llegamos, es ponernos segundas metas. O sea, si ya llegamos, por ejemplo, a enseñarle a todos los niños en primero y segundo básico, ¿es razonable que haya niños que lleguen a cuarto básico sin saber leer? A mí me parece que no. Entonces, ¿es más difícil? Por supuesto. Hay cosas que mencionó Mariana y otras que ella conoce porque además ha tenido proyectos educacionales. Depende mucho del contexto familiar del cual provengan los niños, de si tienen o no libros en la casa, si los padres les leían cuentos o no les leían cuentos antes de acostarse. O sea, depende de un montón de cosas eso. Pero ya que eso existe y que eso es un problema y que lo conocemos, yo lo que haría es, por ejemplo, iniciar un programa remedial en primero básico, e incluso antes, si prospera la enseñanza preescolar, que permita que los niños que se están quedando rezagados tengan clases particulares, literalmente, de parte, por ejemplo, de personas que estudian pedagogías. Y nosotros les pudiéramos hacer tutoría a esos niños. Y a lo mejor ir a leerles 2, 3 veces a la semana. Y con eso los niños van a ir mejorando de inmediato y van a ir saliendo de sus dificultades. Ahora, ¿por qué clases particulares? Porque eso es lo que hace un papá con recursos cuando su hijo se va quedando atrasado. Le toma clases particulares. Yo creo que el niño sin recursos merece exactamente lo mismo que el niño con recursos. Merece lo mejor para recibir una educación de calidad. Perfecto, muchas gracias, Alejandro. Jaime Tagle le pregunta ¿qué opina usted de la tesis planteada por Pablo Ortúzar hace unos días en el Diario Financiero sobre la sobrevaloración de los cartones universitarios? Yo creo que en Chile, desde hace mucho tiempo, los cartones universitarios pesan mucho, y hay cartones que pesan más que otros. Hay carreras socialmente mucho más valoradas: medicina, ingeniería comercial, derecho, son carreras que la llevan. En cambio, los que han estudiado otro tipo de carreras son más subvaloradas. Y ciertamente las carreras universitarias tienen esa valoración. Ahora, esa valoración no es gratuita, esa responde a algo. La carrera más valorada en Chile, con más prestigio social, es medicina. Eso no es gratuito, eso tiene explicaciones. Y si tú miras otra cosa, hay estudios que mezclan economía con educación, y que muestran, por ejemplo, que una persona que no ha completado la enseñanza escolar
con otra que egresó de cuarto medio, tienen más o menos el mismo nivel de renta después en su vida laboral. En cambio, las personas que estudian en la universidad tienen 5 veces más renta que las personas que no han estudiado en la universidad. De manera que no es solo una sobrevaloración, sino que en realidad están más valoradas socialmente y económicamente las carreras universitarias. Lo que ocurre es que hay carreras que tienen exceso o tuvieron exceso de postulaciones durante algún tiempo y eso generó ciertamente una sobredotación en esas áreas y que con el tiempo lo que se ha producido es una subvaloración económica de esas carreras, una mayor dificultad para encontrar trabajo y otro tipo de cosas. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya para ir cerrando, primero hago un comentario que hizo Mariana por el chat, que es muy cierto. Dice que es importante señalar que la movilidad social entre los jóvenes con estudios es muy alta en referencia a la de sus padres, y que la frustración tiene mucho que ver con expectativas, y por otra parte las deudas por estudiar que hoy no son aceptadas. Y ya para ir... ¿quiere comentar algo, Alejandro? No, que tiene toda la razón. Yo en algún momento sugerí mucho antes que hubiera gratuidad que los sectores del 40% más pobres no pagaran. A mí me parecía injusto que los sectores del 10% más ricos no pagaran, porque me parece que subsidiarle un cambio de auto, un viaje al extranjero a una familia con recursos no tiene sentido cuando hay personas viviendo en campamentos. Me parece mucho más importante apoyar a esas personas para que tengan su lugar donde vivir en buenas condiciones. Pero me parece totalmente de acuerdo con Mariana con lo que ha planteado. Buenísimo. Bueno, me avisan por interno que nos queda un poquito de rato más, así que vamos a alcanzar a hacer la pregunta de Isaac que hizo por interno. Volviendo a la libertad de enseñanza que comentábamos antes, él pregunta cómo evitar que el Estado unilateralmente imponga su currículum, cómo hacer que el Estado no sea el único que defina lo que debe enseñar por medio de un currículum cada establecimiento educacional, ya que eso puede ser útil para ideologizar, especialmente en América Latina, donde el Estado está cooptado por burócratas con inclinaciones ideológicas. ¿Qué opina usted sobre eso, Alejandro? A mí me parece que hoy día es cada vez más difícil que un Estado ideologizado controle al total de la población por una vía de enseñanza. Sí creo dos cosas. Primero, que de la cantidad de horas obligatorias de clase, las que sean, por ejemplo, si fueran 40 o 50, debiera haber un porcentaje de horas de libre disposición. Uno podría decir ya, el 50, el 60% de horas, el Estado tiene estos planes y programas. Pero la diferencia, por ejemplo, la podrían trabajar los colegios con las universidades, a lo mejor con las universidades de su región. Entonces, en Arica, la Universidad de Tarapacá llega a acuerdo con 10 colegios y dice, mira, podrían tener tales cosas en historia, entonces van a tener historia local y van a incluir a los Aymara, y a Perú, y a Bolivia, y no sé qué, y tal otra cosa, y vamos a mejorar matemáticas porque hemos visto que estamos débiles o lo que sea. Y lo mismo se podría hacer en otras regiones, y eso, planes y programas no los diseña el Estado, tampoco los diseña, por decirlo de alguna manera, el colegio, porque a lo mejor no tiene las personas preparadas para hacerlo, si las tiene muy bien, sino que los diseña un convenio entre los establecimientos y las universidades. Y a mí me parece que eso promueve la libertad, promueve el emprendimiento educacional, promueve la alternativa, y eso, a mi juicio, sería muy valioso. Y en la pregunta de Isaac, yo creo que esa es la forma, o sea, reducir el porcentaje de horas que fije el Estado como obligatorio. Y lo segundo, que yo daría más libertad en los libros, particularmente en aquellos temas que son más opinables. Yo entiendo que en un colegio X los papás quieran que se enseñe más la tradición central de la ética, los fundamentos cristianos occidentales, pero que en otro colegio tenga una formación más modernista y en otro colegio una tercera alternativa.
pero esa es decisión de los padres que responsablemente eligen la educación para los hijos, o que se enseñen todas esas alternativas de manera más neutra, que es la fórmula que usa teóricamente el laicismo francés, a veces con resultados contradictorios, pero que se puede explorar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, teniendo en cuenta que ya son las 11 y que ya está conectado el ministro Raúl Figueroa, que nos acompañará en la siguiente charla, vamos a tener que dejarlo hasta aquí. Sin duda podríamos seguir eternamente esta conversación, que una duda pendiente en el chat, pero que es sobre el rol de la nueva Constitución, que de todas maneras va a ser resuelta en las próximas charlas que vienen esta mañana. Así que muchas gracias, Alejandro, muchas gracias a todos los que han participado en esta charla. Sigan conectados.